a la conferencia académica Salvaguardar la libertad de prensa en medio de la inseguridad periodística, perspectivas desde el mundo académico, que se realiza en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, encabezada por la UNESCO y cuya sede 2024 es Santiago de Chile, por parte de las dos universidades anfitrionas de este evento, la Facultad de Comunicaciones e Imagen de la Universidad de Chile y la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sin más preámbulos, les damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes. Les comento y les recuerdo que quienes reciban o quienes quieran realizar preguntas a los expositores deben escribirlas en unos papeles que se encuentran con nuestro compañero y se las pueden entregar a él, a Matías, y al final de la sesión vamos a hacer estas preguntas. También les recuerdo que tendremos 5 presentaciones. Cada presentación durará máximo 10 minutos. Yo avisaré a los expositores cuando les queden entre 3 y 1 minutos y cuando deban terminar su exposición. La primera presentación va a ser a cargo de las mexicanas que se encuentran desde México conectadas por Zoom, y el resto van a ser presenciales. Sin más preámbulo, vamos a comenzar el panel titulado Riesgos asociados con el entorno digital, y comenzamos con la presentación titulada Diseccionando la violencia digital contra periodistas, qué factores explican la prevalencia del discurso de odio y la descalificación pública contra periodistas en México, de las autoras Mireya Márquez Ramírez y Grisel Salazar Rebolledo. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Me parece que ya pueden ver la presentación. Primero que nada, pues una disculpa por no estar acompañándoles presencialmente, pero pues haremos nuestro mejor esfuerzo por transmitir la idea de nuestra investigación a distancia. Como han señalado, nosotras estamos estudiando la violencia contra periodistas en su forma de discurso de odio. Este fenómeno, que ha sido llamado de varias maneras, censura de las turbas, violencia digital, hate speech, es una forma discursiva que ha incrementado un notable aumento en todos los países del mundo, no solamente en democracias en desarrollo, como podrían ser las de los países latinoamericanos, sino también en democracias avanzadas. Pero esto particularmente se ha presentado de manera mucho más acentuada en entornos políticamente polarizados o que viven bajo liderazgos populistas. También la literatura ha avanzado en identificar cuáles son los perfiles de periodistas más propensos a ser víctimas. Las mujeres son uno de ellos, y también las minorías visibles. Lo vamos a discutir más adelante. Sin embargo, a pesar de todo este avance en la literatura, todavía existe una amplia dispersión conceptual y operativa respecto del fenómeno. Tampoco hay estudios comparativos que permitan dilucidar los factores de riesgo y vulnerabilidad frente a diferentes tipos de agresiones. Ahora, nosotras utilizamos como caso de estudio México, que es el país que encabeza la lista de países que tienen mayor número de agresiones contra la prensa. Para el año pasado se registraron más de 560 ataques de todo tipo, y de acuerdo con los resultados de la tercera ronda del estudio Words of Journalism, en el que estamos basando nuestro estudio, el 55% de los más de 400 periodistas encuestados ha enfrentado algún tipo de agresión en entornos digitales. Y bueno, precisamente es este entorno digital en donde se manifiesta con más frecuencia el discurso de odio. ¿Por qué enfocarnos en los periodistas como víctimas de la violencia de discurso de odio? Bueno, primero, porque las y los periodistas tienen una voz activa y una opinión. Son visibles y tienen una presencia constante en redes sociales. Como saben, su profesión, en su manera de crítica, sobre todo en Watchdog, está vinculada con el antagonismo de las opiniones políticas. Por supuesto, también los países que tienen más prevalencia de violencia contra la prensa padecen más este tipo de violencia, perdón, lo cual nos lleva a contextualizar la prevalencia del discurso de odio. No podemos aislar a los periodistas de los factores más amplios, y bueno, pues todo esto nos conduce a hablar de las consecuencias también: la autocensura, la pérdida de motivación para abordar temas sensibles, abandono del empleo y erosión de la profesión. Gracias. Buenos días a todos. Bueno,
hay muchas brechas de conocimiento sobre discurso de odio. Primero, porque el discurso de odio se ha abordado desde una literatura separada, sobre todo psicológica, sobre discursos de odio entre adolescentes, ciberbullying, trolling, con muchos nombres. Y por otro lado, hay también la literatura que solo aborda el discurso de odio contra periodistas, contra políticos y otras, y creemos que hay que establecer un diálogo entre ambas literaturas. También hace falta o hay mucha dispersión conceptual del término, no se mide igual, a veces por discurso de odio también se miden cosas como acoso o como, bueno, lo que ya nos dijo Grisel, y de nuevo, pues hay muchos términos para referirse a una cosa: mob censorship, cyber hate, violencia digital. Para periodistas hemos visto más el término acoso digital o digital harassment, pero no es la etiqueta lo que importa, sino que en este mismo concepto, cuando uno ve los cuestionarios o las variables con las que se mide, estamos encontrando que hay muchos tipos de agresiones: insultos, bullying, acoso, doxing, vigilancia, hackeo, acecho y otros, por lo que a esta literatura le está costando aislar a los discursos de odio por sí mismos. Y por otro lado, los estudios cualitativos tienden a enfocarse a aquellos grupos que ya se cree son víctimas del discurso de odio, principalmente las mujeres, y curiosamente encontramos muy poca literatura que hable sobre la comunidad LGBT. O también la literatura de periodistas tiende a enfocarse en los mecanismos de protección, en los efectos o la resiliencia, en fin. Por eso nosotros lo que queremos es modelar. La siguiente, por favor. Bueno, este va a ser esencialmente nuestro concepto y además el que aparece en los metaanálisis de la literatura: uso del lenguaje violento, agresivo, ofensivo, enfocado a un grupo específico de personas que comparten un bien o identidad común, como religión, raza, género, sexo, afiliación política, mediante el Internet y redes sociales, que además es repetido, sistemático, incontrolable y motivado por ideologías. Y muy rápidamente la literatura sí nos dice qué factores están asociados a la victimización, solo que nos los dicen de forma desperdigada, es decir, no, casi nunca en un mismo estudio. Por un lado están los estudios que hablan de la violencia estructural, es decir, del discurso de odio que se genera desde el Estado o desde grupos de poder o desde o que es resultado de la polarización política, desde ideologías partidistas o conservadoras o religiosas, etc. Por otro lado, están los predictores o factores que son individuales y que son más propensos a recibir discursos de odio, como el género, ser minoría sexual o pertenecer en general a una comunidad minoritaria, ya sea étnica o religiosa. Por otro lado, también se observa en la literatura que pasar demasiado tiempo en línea o tener exposición o interacción o meterse, digamos, de intermediario también te puede generar discursos de odio. Siguiente, por favor. También de posición en el trabajo periodístico: si eres un periodista muy visible, dicen algunos estudios, tienes más probabilidades de recibir discursos de odio. Y por supuesto también hay algunos estudios que han controlado en sus estudios por variables de tipo laboral y profesional, es decir, si gozan con apoyo, qué tipo de percepción de roles tienen, etcétera. Nuestras preguntas de investigación son las siguientes. Primero, ¿cómo afectan el discurso de odio a los periodistas mexicanos en relación con otras formas de agresión? Como decíamos, es necesario separar este tipo de violencia de las otras porque sostenemos que el discurso de odio tiene dinámicas y lógicas propias. Segundo, ¿cuáles son los factores individuales, organizacionales y societales que influyen en la propensión a ser víctimas de discurso de odio? Y tercero, ¿cuáles son los factores con más poder explicativo de la victimización de discurso de odio? Posteriormente tenemos la metodología. Nuestro estudio está basado en una encuesta nacional aplicada en México, representativa, estratificada en 6 regiones y 4 tipos de medio. Incluimos TV, radio, medios impresos y medios en línea, medios digitales, a 443 periodistas en México.
Este estudio forma parte de pues un proyecto global que es Words of Journalism, como les había mencionado. Nuestra variable dependiente es el discurso de odio que se capturó a través de la pregunta en los últimos 5 años con qué frecuencia sufrió alguno de estos hechos como consecuencia de su trabajo, refiriéndonos a insultos o discurso de odio dirigidos a usted, respuestas que van de nunca hasta muy frecuentemente. Como variables independientes, encontramos 214 que se agruparon en 3 tipos de niveles. El primero, lo que refiere a perfil profesional y características del trabajo. El segundo, el entorno de condiciones de práctica profesional. Y el tercero, de contexto social y político. Estas variables tenemos 67 del primer nivel, 88 para el segundo nivel y 59 para el tercer nivel. Como pueden ver, pues las variables que se refieren a lo individual se refieren sobre todo a la identidad de la o el periodista, su orientación política, salario, tipo de contrato, experiencia, entre otras. Lo profesional se refiere a los roles periodísticos, a las prácticas éticas, a las consideraciones sobre influencias en el trabajo periodístico. Y finalmente, las variables que se refieren al contexto son algunas: la transparencia fiscal, el desarrollo democrático, el nivel de corrupción, nivel de confianza, incidencia delictiva, entre algunas otras. De estas, nuestra estrategia de análisis fue correr primero tablas de frecuencia para contestar nuestra primera pregunta, que, como recordarán, se refería a cómo afecta el discurso de odio a los periodistas mexicanos. Realizamos también análisis descriptivos. Después, para la segunda pregunta, que se refería a los factores prevalentes, extrajimos las variables de control para las 3 dimensiones de análisis. Evidentemente no tuvimos todas esas variables como estadísticamente significativas. Fueron 23 variables las que resultaron significativas para nuestro estudio y corrimos 3 modelos de regresión. Uno referente al nivel individual con 13 variables, otro de referente al nivel profesional con 7 variables y el tercero referente a la dimensión societal y contextual con 3 variables significativas. Y finalmente, para calcular los predictores significativos, modelamos una última regresión que incluía estos 3 niveles al mismo tiempo. Doctora, les queda 1 minuto, por favor. Sí, gracias. Bueno, para nuestro primer hallazgo, esencialmente 76% de los periodistas, 3/4 partes de periodistas han experimentado el discurso de odio, 20% con mucha frecuencia, y como vemos hasta arriba, los insultos de odio ya son la mayor agresión que reciben los periodistas mexicanos. Siguiente, por favor. Encontramos en nuestros modelos de regresión, esencialmente los que están en color naranja, que los factores individuales son los que más arrojaron predictores estadísticamente significativos, sobre todo el de pertenecer a una identidad de género minoritario o diversidad sexogenérica, y trabajar para un medio televisivo y tener rango alto. Fueron predictores solo cuando los pusimos juntos. Ya las dimensiones profesionales y societales también arrojan predictores significativos, aunque fueron menos. Y, por ejemplo, si el periodista considera importante brindar información necesaria para la formación de opinión, salió estadísticamente significativa. Y la única variable que salió estadísticamente significativa societal es el grado de polarización social por entidad federativa, es decir, cuando una sociedad tiene una tercera parte de su sociedad viviendo en pobreza extrema y otra tercera parte viviendo en riqueza extrema. Siguiente, por favor, y ya con esta nos despedimos. Siguiente. No, la siguiente. Hay que brincarnos. Bueno, pues solo para redondear, como decíamos, los resultados revelan que pertenecer a una minoría, involucrarse en redes sociales, trabajar en medios televisivos y la polarización social fueron los predictores más significativos de discurso de odio. La descalificación pública afecta principalmente a periodistas varones y a minorías sexuales, cuya labor está relacionada con exponer a los poderes públicos y formar opinión pública. Y como conclusiones, si quieres, Mireya. Bueno, rápidamente,
Nuestros hallazgos van a confirmar lo que dice la literatura, las comunidades minoritarias, tener alta visibilidad, usar frecuentemente redes sociales y tener relación profesional con redes sociodigitales y cobertura política son elementos que se comprueban para el caso mexicano. Y también, como decíamos, abrazar un rol de contribución a la opinión pública. En cambio, también encontramos que si el periodista le gusta transmitir una imagen favorable a la clase política o se deja influir por publirrelacionistas, eso lo protege del discurso de odio. Y bueno, pues finalmente nuestro estudio de alguna manera desmitifica dos elementos. Las mujeres no son las víctimas más frecuentes de este discurso, lo cual no significa que cuando reciben este tipo de agresiones no sea grave o no tenga características particulares, pero en términos de frecuencia son los varones los que reciben con más frecuencia discurso de odio. Tampoco tenemos evidencia estadística de que los periodistas de alto rango o mayores niveles salariales sean las víctimas más prevalentes de esto, pero pues obviamente nuestro estudio pone de realce la necesidad de continuar estudiando el discurso de odio de manera empírica, contextualizando y poniendo en juego lo que tiene que ver con las condiciones que rodean a la labor periodística, y creo que esta es como la principal nota que quisiéramos dejar de nuestro estudio. El contexto importa, el desarrollo societal, las características políticas que rodean y, como demostramos, la polarización es uno de los elementos que no se habían incluido en los estudios sobre discurso de odio hasta el momento y que, como vimos en los análisis estadísticos, están afectando la frecuencia de recibir este tipo de agresión. Dejamos aquí la dirección donde pueden encontrar más información sobre la encuesta que aplicamos y les agradecemos mucho su atención. Agradecemos mucho a las ponentes por estos resultados tan interesantes que nos presentan, y a continuación escucharemos la presentación Paradojas de la libertad de expresión en entornos digitales de los autores Martín Becerra y Silvio Weisburd. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación. Yo soy Martín Becerra, Silvio Weisburd está en espíritu, pero no en materia. Voy a presentar un trabajo que hemos escrito con él y que en parte voy a leerlo para atenerme al tiempo asignado. Nosotros justamente trabajamos sobre algunas de las paradojas del pensamiento sobre libertad de expresión y las tradiciones de libertad de expresión en entornos digitales. Planteamos básicamente un análisis de esas paradojas en un entorno cambiante, un nuevo orden, obviamente mundial, de información y comunicación, que pone en cuestión las perspectivas históricas, tanto de carácter clásico, nosotros le llamamos teorías mileanas, digamos, fundadas en John Stuart Mill, como también en abordajes propios del siglo XX, lo que autores como Loretti y Lozano llaman paradigmas universalistas sobre libertad de expresión. Hay varios déficits para pensar la libertad de expresión como derecho, como garantía en entornos digitales: la amplia circulación de información falsa, las teorías conspirativas, los intentos sofisticados y constantes de desinformación por parte de actores políticos, de organizaciones sociales, de empresas privadas, la tergiversación malintencionada de datos y conclusiones por una variedad de grupos que sospechan o rechazan la ciencia como institución y en general el saber profesional y científico, no solamente la ciencia como institución. Podemos pasar, debería pasarlo yo. Yo lo puedo cambiar. Sí, gracias. En nuestro trabajo desarrollamos también una crítica a la función editorial de las plataformas digitales, ¿cierto? Las plataformas digitales desempeñan una labor editorial cada vez más activa a través de actividades de censura algorítmica y censura operada directamente por decisiones de la conducción de las plataformas, bloqueos, moderación de contenidos. La programación algorítmica
que en esencia es edición de contenidos, porque determina la prioridad, el lugar, la mayor o menor exposición de los contenidos, los elementos gráficos que acompañan esos contenidos, la repetición, las advertencias, ¿no es cierto?, el etiqueteo, el hashtag, que eventualmente rodean a los contenidos, hablan efectivamente de estrategias de edición de esos contenidos y de que efectivamente hay censura privada. En la tradición de libertad de expresión, en particular en la tradición de libertad de expresión del sistema interamericano de derechos humanos, hay toda una discusión larga acerca de la facultad o no de empresas privadas, es decir, no solamente las instituciones estatales, de realizar censura. Nosotros en el trabajo hacemos un desarrollo acerca de por qué consideramos efectivamente que además hay jurisprudencia sobre esto también en distintos países de nuestra región, acerca de efectivamente el carácter censor que puede tener este tipo de intervención editorial por parte, en este caso, de plataformas digitales, con algunas cualidades que conocemos como discrecionalidad, opacidad, vulneración de fronteras y regulaciones. O sea que esta actividad editorial es ejercida de manera efectivamente opaca. Al mismo tiempo, lo que resulta imprescindible considerar cuando analizamos el ejercicio de la libertad de expresión en entornos digitales es la desigualdad o la asimetría de recursos que cuentan los individuos, las organizaciones, y los actores sociales en el foro público, ¿no? O sea, la maximización de la expresión de una voz particularmente poderosa, sea esta voz estatal o privada, limita la intervención de otros actores que esa limitación produce fenómenos que son claramente, que afectan claramente principios democráticos y derechos humanos fundamentales, digamos, como es justamente la libre expresión. En este sentido, nosotros tomamos buena parte del pensamiento de Owen Fis acerca de cómo las desigualdades materiales en la estructuración de las sociedades también repercuten en el ejercicio de la expresión. No se trata, obviamente, solo de la expresión de quien emite, sino también de quien escucha, quien conversa, quien informa, entiende y los recursos que cada uno de esos actores tiene para realizar esas actividades, ¿no? Y la doble dimensión individual y social del derecho a la expresión y el correlato que tiene privar a la sociedad de contenidos, lo que efectivamente es cotidiano en la programación algorítmica de los feeds de las plataformas digitales, lo que exige eventualmente una reflexión sobre su necesidad, su conveniencia y su logística. Cuando las compañeras de México recién conversaban sobre el impacto o la percepción que tienen los periodistas mexicanos sobre violencia online, digamos, detrás de eso hay una reflexión acerca de límites legítimos que puede tener la expresión en entornos digitales, ¿no? Entonces, esa reflexión efectivamente falta, está ausente. Esa reflexión socialmente en nuestras sociedades no tiene, en nuestras sociedades latinoamericanas, quiero decir, no tiene un desarrollo coherente todavía, ¿no? El principio de free flow, que reposa en la creencia de que los problemas de deliberación pública se resuelven solo con una mayor inyección de flujos de comunicación, tiene origen en un mundo de escasez de medios de comunicación, ¿cierto? Siglo XIX, fundamentalmente, pero también siglo XX. Hoy ese principio es discutible en contextos de abundancia de medios de producción, donde la concentración de los eslabones clave de la cadena productiva de información, de comunicación, de entretenimientos, como son las plataformas de publicación, de distribución y de exhibición, están tan concentradas, ¿no? O sea, lo que pasamos es de un contexto histórico en el que la integración vertical de la cadena productiva de información y contenidos estaba concentrado en escasas organizaciones, quienes tenían los medios de producción, quienes tenían los medios de comunicación, eran pocos individuos u organizaciones, a un contexto de abundancia en
el eslabón de la cadena productiva, que es la producción de contenidos, pero de mayor concentración aún de la cadena productiva en los eslabones de publicación, exhibición, distribución de esos contenidos. Entonces, ahí hay un problema que toca la médula de los estándares sobre libertad de expresión. No sé cómo voy. Le quedan 3 minutos. 3 minutos, gracias. Ahí estamos. Bueno, por lo tanto, las plataformas digitales en el contexto actual son, como forma parte, digamos, de numerosos estudios y también de regulaciones legales en Europa, son gatekeepers, son guardianes del espacio público. Esto conduce a un nuevo entorno, obviamente, una discusión novedosa acerca de esta separación entre productores de contenidos y publicadores, distribuidores, comercializadores, exhibidores de contenidos. Esa función editorial de las plataformas que mencionaba antes encuentra en el continente americano, no así en Europa, por tradiciones sobre derechos humanos versus privacidad, básicamente derechos humanos versus privacidad, algunos obstáculos que están, creo yo, muy bien representados en esa famosa sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones de fines del siglo pasado de Estados Unidos, que claro, como la casa matriz de buena parte de las redes sociodigitales está en Estados Unidos, adoptan ese principio como canónico y ordena la actividad de estas plataformas en el resto del mundo, sin que el resto del mundo haya participado de la redacción de una sección normativa que tiene vigencia en los Estados Unidos y que, por cierto, fue escrita y normada antes de la masificación de Internet, antes de la plataformización de Internet en los términos de Ernst Nisek. Así que ahí hay todo un problema, ¿no? Hay un cuestionamiento fundamentalmente en la última década, post Snowden, ¿no? Snowden hace su revelación en el año 2013, Cambridge Analytica 3 años más tarde, pero después de eso hay efectivamente cuestionamientos en el último lustro. Hay un mito sobre la competencia de que finalmente la verdad triunfa cuando inyectamos mayor cantidad, como que más es mejor, ¿no? Inyectamos más cantidad de información, más cantidad de contenidos en los entornos de socialización y eso hará que la verdad triunfe, para decirlo en términos de Mill. Ahí claramente hay un mito fundante. No quiero agredir a... No lo voy a hacer. Muy bien. Hay una neutralidad frente al status quo también, ¿no? O sea, una desatención de las desigualdades, incluso cuando el acceso a plataformas de producción de contenidos es mayor, la ausencia de reflexión acerca del rol protagónico que tienen las plataformas digitales en los procesos que mencioné de publicación, etcétera, etcétera, revela una neutralidad frente a ese statu quo, una censura que tiene como atributo exclusivo al Estado y que no suele pensarse en términos de mercado, y problemas en donde el contradiscurso no alcanza a resolver buena parte de las contradicciones en el ejercicio material, cotidiano, de la libertad de expresión versus otros derechos como dignidad, privacidad, protección de datos, etc. Por lo tanto, nuestro trabajo básicamente apunta a eso, a discutir esa versión maximalista de la libertad de expresión. Más comunicación triunfará, nos hará más sabios y con entornos más saneados. Y proponemos algunas reflexiones sobre las contradicciones que mencioné. Muchas gracias. Agradecemos mucho por esta presentación y a continuación escucharemos la presentación Defensa Legal de Periodistas en Costa Rica de la autora María Teresa Garrido.
Gracias por estar aquí. Para empezar, quiero hacerles una pregunta muy sencilla. ¿Alguno de ustedes es abogado, abogada? Tengo 2, ok. 3, ok. Y de el resto, que me imagino que son más comunicadores sociales, ¿alguno estaba involucrado en algún procedimiento legal? Una, o sea, uno como víctima, sí. 2, 3, ok. Ok. Esto para mí es muy importante. Yo soy abogada, pero ya tengo muchos años trabajando este tema de protección legal para periodistas, y esto siempre es como cómo construimos puentes para entendernos, para hablar un mismo idioma. Entonces, la defensa legal de periodistas en Costa Rica, y quiero empezar por Costa Rica. ¿Cuántos de ustedes han estado en Costa Rica? No sé si alguien… Ok, tenemos algunos. O sea, ¿por qué es conocido Costa Rica? Por el café, una de las imágenes que tengo aquí. El café está en la vida y la vida está en el café. O sea, ese es paradigma. En Costa Rica se vive a través de la agricultura, pero también es un país que está conocido por la promoción y la defensa de derechos humanos y también derechos medioambientales, y por eso le pongo estas 2 fotos aquí, una iguana, un mono. O sea, uno va a las playas en Costa Rica, va a donde sea y la naturaleza está allí. Es parte de la cultura general del país. Y, por supuesto, estamos nosotros, la Universidad para la Paz. Costa Rica es uno de los pocos países del mundo que no tiene ejército, y eso ha sido una gran diferencia en el desarrollo y la evolución de cómo se protege la libertad de expresión y los derechos humanos en general. Nosotros somos de las Naciones Unidas y fuimos creados justamente con esta visión de, bueno, vamos a aprender y vamos a enseñar qué es la paz, cómo podemos transformar pensamientos y cómo podemos transformar vidas a través de este cambio de paradigma de no solo estudiamos el conflicto, no solo vemos el problema, sino vemos qué se puede solucionar. Y este también es como el modus operandi general de Costa Rica. De hecho, si ven los estándares generales de protección, es el mejor país de Centroamérica en temas de libertad de expresión. A pesar de que ahorita Reporteros Sin Fronteras disminuyó la clasificación de 23 a 26, sigue siendo el país más protector de la región. Y esto, por supuesto, supone un desafío muy grande cuando queremos hablar de protección de periodistas en Costa Rica. ¿Por qué? Porque los recursos se van a países como El Salvador, Nicaragua, Honduras, México, porque son los países donde tenemos los más altos índices de periodistas asesinados, amenizados, desplazados, y Costa Rica queda como en este ámbito de, es un país protector, pero ¿qué efectivamente es lo que está sucediendo? ¿Qué tipo de violaciones estamos viendo en Costa Rica? Y de ahí es donde nace el proyecto que les quiero presentar hoy de asistencia legal para periodistas. Una de las cosas, como todos saben, hay elecciones en un país democrático, hay alternancia, y una de las propuestas que nosotros tuvimos desde la universidad fue decir, bueno, ¿qué pasa con la protección de periodistas en una sociedad altamente democrática, donde normalmente no tenemos una confrontación política que lleva a una polarización tal que los periodistas empiezan a tener todos esos ataques, esas amenazas que sabemos que pasa en el resto del mundo cuando tenemos elecciones? Entonces, el UNESCO lanzó una propuesta del Global Media Defense Fund, y nosotros dijimos, vamos a aplicar con la creación de una oficina para asistencia legal para periodistas en el marco de las elecciones. Dijimos, hay 23 candidatos en las elecciones generales de 2022, ya eso supone un desafío gigantesco para la comunicación política. Puede haber una polarización muy grande, habían partidos muy conservadores, muy tradicionales, nuevos partidos ingresando, y dijimos, bueno, vamos a ver qué tipo de casos efectivamente pueden haber. Y aquí es donde vienen los resultados que quiero comentar con ustedes hoy. Lo primero es la protección. ¿A quién estábamos protegiendo? Nosotros dijimos, periodista es cualquier persona que esté ejerciendo la comunicación, y eso nos abre la posibilidad de tener influencers, youtubers, bloggers, periodistas de investigación, periodistas políticos, periodistas deportivos. Tuvimos de todo un poco. Entonces, en esta convocatoria muy amplia de tener una definición muy grande de quién era el objeto de protección, tuvimos diferentes alianzas, y aquí las alianzas fueron claves para poder llegar a este número de 15 periodistas asesorados legalmente. ¿Por qué? Porque los puntos de entrada normalmente entre los periodistas y los abogados, digamos, son muy, muy pequeños.
necesitamos crear estos mecanismos de unión donde las personas que están ejerciendo la comunicación puedan decir, bueno, puedo ir al colegio, al gremio, a conseguir este apoyo jurídico, pero también puedo ir a un colegio de abogados, por ejemplo, y abogadas para poder recibirlo. Entonces, mucho de nuestro trabajo fue empezar a crear estos puentes y a partir de allí fue que pudimos crear diferentes alianzas con el Colegio de Abogados de Costa Rica, el Colegio de Periodistas también de Costa Rica y diferentes medios de comunicación. Entonces, quienes, un poco siguiendo también la dinámica de lo que nos comentaban las colegas en México. Tenemos, digamos, esta narrativa general de que las mujeres son las más amenazadas, las mujeres son las que tienen mayor violencia y un poco lo que nosotros vinimos a ver a través de la defensa es que los hombres son los que acuden más a este tipo de procedimientos. Como decían las colegas, esto no quiere decir que las mujeres no estén amenazadas, no quiere decir que la situación sea mejor para las mujeres, sin embargo, sí nos muestra una diferencia en cuanto a la narrativa de quién es la persona que efectivamente se va a acercar a una oficina de asistencia legal para buscar ese apoyo. Entonces tuvimos 12 hombres, todos de Costa Rica, y 3 mujeres. No voy a entrar en los detalles de todos los casos de cada uno por cuestiones de tiempo, pero sí quiero detenerme en 2 cuestiones. La primera es la difamación. La difamación, hoy en día lo hablamos mucho con el tema de los SLAPs, el tema del uso de mecanismos legales para empezar a silenciar periodistas. Entonces, no es solo la difamación tradicional, sino que entonces se abre una investigación financiera, se hace una investigación administrativa y empieza a usarse el sistema jurídico del país para empezar a silenciar periodistas. En Costa Rica no es la excepción. Es un país altamente democrático, con un nivel de protección de derechos humanos muy alto y que además tiene una separación de poderes muy marcada, donde el poder judicial se ha destacado por justamente proteger a periodistas. Sin embargo, vemos cómo políticos, personas afiliadas al gobierno e inclusive la población en general utiliza la figura de difamación para, de una u otra manera, desafiar esos contenidos que a veces es porque no les gusta, a veces es porque dicen algo que es tan crítico que yo simplemente quiero silenciarlo. En otros casos, de verdad hay difamación y es parte también como de la investigación que hemos hecho, pero hay un caso muy particular que inició en 2018 de un periodista que se llama Marlon Mora, y él era el editor del programa en el que una de las muchachas es un medio universitario y el programa era para estudiantes, por estudiantes, toda la producción iba de la mano con estudiantes y una estudiante empezó a hablar de un candidato presidencial en ese tiempo y el candidato presentó un proceso de difamación. La presentadora de ese programa se retractó, hizo unas disculpas públicas, él retiró el caso en contra de ella, pero continuó contra el editor, que es Marlon Mora. El caso fue decidido en 2022 y en ese caso se determinó que él era corresponsable por difamación e injurias y se le mandó una pena de 60 millones de colones, esos son como $30,000, no, quizás un poco más, exacto, así, nada más, o sea, como de reparación civil. Las sentencias son 100 páginas y se mandó a publicar en un periódico. Exacto, el costo de la publicación de una sentencia completa es gigantesco y él, por supuesto, desafió esta sentencia y ahí es donde nosotros entramos para el caso de apelación. ¿Cómo podemos llevar esto a la segunda instancia para efectivamente demostrar que la difamación, primero, es extremadamente personal, el editor no tenía control sobre esto, la forma en que el procedimiento criminal se ha ido llevando es de verdad altamente cuestionable y todavía este caso está pendiente de decisión. Es un caso interesante que tiene el potencial de cambiar todo lo que está sucediendo en Costa Rica, pero que nos habla de cómo esta injerencia de la difamación se vuelve compleja. Esto no es lo único que hemos hecho, hemos hablado con periodistas en el exilio. ¿Por qué? Porque Costa Rica ha recibido un gran número de periodistas nicaragüenses, sobre todo, que andan viendo cómo
reintegrarse a una sociedad y cómo seguir adelante con el periodismo. Y en esto hemos hecho talleres, o sea, la educación es fundamental. Cuando alguien llega a un país nuevo necesita entender cómo funciona y de qué manera se hacen las cosas, pero también hemos asesorado a periodistas en materia de migración y constitución de empresas. Y esto no sigue la narrativa general de lo que hemos venido hablando en la conferencia, porque ya no es cómo los protejo de amenazas digitales, cómo los protejo de discursos de odio, sino cómo los ayudo a que puedan tener un papel que efectivamente les permita trabajar, que tengan un salario digno, que no los vaya a poner en un riesgo mayor en el país de acogida. Y este es un desafío gigantesco que no solo se une con la idea de protección general de periodistas, sino que también tiene que ver con una estructura del país de acogida. En Costa Rica el tema migratorio es altamente complejo, requiere muchísimo tiempo, periodistas pueden estar 3 años tratando de tener una cita para pedir un refugio y esto representa miles de desafíos más que por razones de tiempo no tengo chance de conversar con ustedes, pero sí quiero combinar con esta idea de la asistencia legal es fundamental para evitar el deterioro de la libertad de prensa. Si nosotros empezamos a ver estos mecanismos, estas alternativas, estas vías que personas en poder han estado utilizando para desafiar lo que los periodistas están publicando, entonces podemos tener mejores indicadores de qué pasa en sociedades democráticas donde se respeta el Estado de Derecho y donde tenemos un estándar de protección de derechos humanos en general. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho a la ponente por esta presentación tan interesante que nos ha presentado y a continuación escucharemos la presentación Homogeneidad discursiva y discriminación en contexto de libertad casi plena de expresión de la autora Alejandra Matus. Muchas gracias por estar aquí. Me voy a ahorrar todos los vocativos para aprovechar los 10 minutos. Esta breve exposición que haré hoy sintetiza mis conocimientos sobre la historia del periodismo local y mundial y mi experiencia profesional, por lo cual es una invitación a la reflexión y a potenciales líneas de investigación académica, más no una exposición de conclusiones definitivas. Para encuadrar esta presentación en algún tipo de consenso, porque cuando hablamos de libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de prensa, medios y periodismo, son muchas las ideas que cada cual tiene en la cabeza. Entonces, lo primero que quiero decir es que cuando hablo de periodismo, o esta conferencia o charla se refiere al ejercicio del periodismo, estoy pensando en una profesión que evolucionó en el tiempo hasta cristalizar ya avanzado el siglo XX en una metodología. Eso es para mí el periodismo, es una metodología de búsqueda, verificación y difusión de información relevante para cierta audiencia. Esta metodología que se practica en colectivos, en general, digamos, es mucho más eficiente cuando se practica en colectivos, se fortaleció principalmente en ese siglo gracias a las ventajas que tenía la prensa escrita como vehículo preferido por las empresas privadas y comerciales para contactar a esas mismas audiencias. Este accidente histórico, que dependía del desarrollo tecnológico de las comunicaciones, permitió la creación de departamentos de prensa robustos y que abordaron los distintos intereses manifestados en las sociedades a las que sirvieron esta idea de los diarios ecuménicos. Más allá de las distintas tradiciones editoriales de vertiente europea, que es más editorializante o anglosajona, en el último cuarto del siglo XX y especialmente gracias al caso de Watergate, me parece a mí que recién en ese momento empezamos a compartir globalmente la idea de que el periodismo tenía una función pública y no solo como vehículo de libre expresión de ideas, sino que el periodismo por sí mismo, más allá de los debates ideológicos de una sociedad, era fundamental para una democracia sólida y vibrante. En Chile, ese año del caso Watergate, estábamos en dictadura. Por lo tanto, el fortalecimiento de esta idea del periodismo como cuarto poder fue interrumpida
por ese proceso no se desarrolló. Mediante decreto se había prohibido la existencia de ninguna prensa que no fuera la oficialista o controlada por el régimen. Sin embargo, por razones también históricas que podemos resumir en la necesidad del régimen de dar garantías a los observadores internacionales, garantías de que estaba dispuesto a una transición a un sistema democrático libre de la tutela militar, permitió a partir de 1980 y progresivamente la circulación de diarios, La Época y el Fortín Mapocho, y de revistas motejadas por un conjunto, en su conjunto motejadas como revistas opositoras, que junto a algunas radios formaron portentosos departamentos de prensa, donde por primera vez se publicaron contenidos periodísticos de elaboración propia y que develaron desde violación a los derechos humanos a casos de corrupción ligados a ese régimen, amén de incorporar a la plaza pública las voces de dirigentes políticos y sociales que habían estado proscritos durante la primera década de la dictadura. Más o menos así se veía la cosa. Esa prensa no se financiaba con avisaje, este es un dato muy importante, sino fundamentalmente gracias a la cooperación internacional. Y es importante este punto porque esos equipos tenían que lidiar, por cierto, con la oficina de censura y proteger sus vidas, su integridad física y personal de las actuaciones de los departamentos de inteligencia del ejército y otros. A veces esperar 2 meses para que les pagaran el sueldo porque no había llegado la remesa, pero no tenían que pensar en complacer a los negociantes ni a los anunciantes que publicitaban. Esos editores, esos directores no tenían una pauta condicionada por las preferencias de quienes ponían publicidad, ni tampoco por las preferencias de las audiencias manifestadas en redes sociales. Para escribir una carta en ese tiempo a algún medio había que tener máquina de escribir, llevarla al correo, alguien la recibía, la leía. Finalmente decidía si valía la pena o no publicarla. Por lo tanto, la relación con las audiencias tampoco era un aspecto de tensión sobre esa pauta. Este ecosistema periodístico que enarboló los principios periodísticos que ya se habían fortalecido en el resto del mundo, continuó existiendo durante el primer lustro de la transición a la democracia. Así, en 1990, me atrevo a plantear, entre 1990 y 1994, tuvimos en Chile un sistema de medios realmente diverso, donde convivían los medios que habían apoyado al régimen o que tenían pecados y habían mentido respecto de los detenidos desaparecidos, junto a estos otros medios de comunicación que eran fuertes comparativamente con lo que serían después. Y esta confabulación, este choque de estos distintos medios de comunicación alteraba la pauta de los medios conservadores, por ejemplo. El Mercurio entró a la transición con un periodista de tribunales y por verse forzado a la competencia de contenidos con los demás, llegó a tener 7 periodistas en tribunales. Y cubrían los casos de violación a los derechos humanos, cubrían el caso de Letelier, cubrían todos los casos porque si no eran golpeados. Y esto, en las prácticas periodísticas, ser golpeado es peor que la censura. Entonces se generó ese ecosistema diverso que, sin embargo, empezó inmediatamente a morir. Murió en parte porque los periodistas de esos medios opositores asumieron cargos gubernamentales y fundamentalmente porque se acabó la fuente de financiamiento internacional. La política de Estado fue decir la mejor política de comunicación en la que no existe. No hubo financiamiento estatal a través de publicidad estatal, ni tampoco financiamiento privado que le tenía tirria a estos medios. No se aplicaban las leyes de mercado, el que tiene más audiencia recibe una proporción similar de avisos. Nunca tuvieron financiamiento propio, por lo tanto murieron uno a uno y hacia 1998 habían desaparecido todos. Clay Shirky ese mismo año publicó su artículo Thinking the Unthinkable para presagiar la muerte de los diarios como institución. Y Chris Anderson habló de esta teoría de la cola larga en el medio digital. ¿Qué significa la cola larga? Lo que tenemos hoy
en el medio digital chileno particularmente, no tengo experiencia suficiente para hablar de los demás, pero una enormidad de oferta de voces que usan el celular o lo que sea para publicar sus ideas en Internet o en las distintas plataformas, pero una concentración en la cabeza de esta serpiente, una concentración bastante marcada de una ideología homogénea y de un cierto periodismo que ya no compite con nadie, por lo tanto tiene plena libertad para perder todos contacto con el ethos de la profesión original. Por lo tanto, tenemos menos diversidad periodística en un contexto de plena libertad de prensa, por lo menos en los términos legales, menos diversidad que hacia fines de dictadura, menos diversidad mediática que hacia que en la primera década de los 90. El periodismo ha muerto. No hay departamentos de prensa. No existen los fondos que se recaudan en los medios digitales, no son suficientes para generar contenidos propios. Lo que hay es una gran difusión y enorme diálogo de opiniones con un número de participantes cada vez más estrecho, donde, por supuesto, prolifera la desinformación y las mentiras derechamente, no solamente propiciadas por medios de dudosa credibilidad, sino también por los medios tradicionales. Fin. Igualmente agradecemos por esta presentación a la ponente y finalizaremos escuchando la presentación Dignidad en riesgo, cómo la inteligencia artificial podría y puede afectar lo que los medios dicen y muestran sobre nosotros, del autor Ignacio López. Hola, muchas gracias. Yo también, al igual que algunas de las personas que han presentado en esta mesa, no vengo a mostrar un estudio empírico, sino más bien plantear algunas preguntas, algunas reflexiones. Siguiente, por favor, Alexis. A partir de un concepto que se usa mucho, se ha usado mucho en Chile en los últimos años, el concepto de dignidad, pero que conceptualmente ha sido más bien esquivo, ha sido más bien elusivo, y también voy a leer algunas, lo comentaba con María Teresa, que claro, cuando envié estas diapositivas, que fue hace 2 días ya, fui agregando cosas después que no alcanzaron a estar en las diapositivas, así que prefiero leer algunas. Y entre ellas, por ejemplo, que cuando hablamos de dignidad, por ejemplo, quienes habremos estudiado periodismo en Chile y en otros países del mundo, un autor que en general terminamos leyendo es Carlos Soria, el español Carlos Soria, ¿cierto?, con su libro El laberinto informativo. Y él habla de honor, habla de honra y menciona la dignidad, pero son conceptos que a veces son más bien intercambiables. Puede aparecer la mención a la dignidad, pero a veces no está tan claro cómo se diferencia, ¿cierto?, de conceptos afines. Incluso en los discursos de ahora en la mañana hubo un momento en que se habló de dignidad, pero es como que el concepto estuviera ahí, pero no se explicita tanto cuando hablamos de temas como, considero yo, de libertad de prensa o, por ejemplo, del impacto de la inteligencia artificial en distintos aspectos, incluido el periodismo. Y en ese sentido, claro, lo que no alcancé a incluir ahí en esta diapositiva específicamente fue cómo un autor como el filósofo saudí Nayef al-Rodán destaca, en primer lugar, cómo la dignidad es la más fundamental de las necesidades humanas. Ya él dice, dentro de las muchas necesidades humanas que tenemos, él al menos considera que la dignidad es la más fundamental. Y dice, la dignidad también considero yo es un concepto holístico. Él dice, no es solamente la ausencia, o sea, a lo que deberíamos aspirar desde el punto de vista de la dignidad, no es solamente que las personas no sean humilladas, no es solamente la ausencia de humillación como un objetivo, sino que dice también la presencia de reconocimiento. O sea, que hay un reconocimiento de las personas como tales, con sus atributos, incluso sus defectos, etc.
Pero les hablo de este autor porque él aplica este concepto específicamente a la inteligencia artificial. Y él propone 9 necesidades relacionadas con la dignidad. Habla de la razón, de la seguridad, de los derechos humanos, de la transparencia, de la justicia, del accountability, que cuesta, pero en general rendición de cuentas, creo yo que es una manera de traducirlo más o menos precisa, la oportunidad, la innovación y la inclusividad. Y él dice, la inteligencia artificial impacta a estas 9 necesidades de distintas formas. Él dice, de maneras positivas también, pero obviamente de maneras negativas, y en ese sentido hay que tener presente cuáles son esos alcances. Por motivos de tiempo no voy a hablar de estas 9 necesidades, sí me quiero centrar en los derechos humanos, donde ahí el autor dice, bueno, algo positivo de la inteligencia artificial, pensando en los derechos humanos, pensando en esta idea de los derechos humanos como una subcategoría de la dignidad, es que podríamos monitorear y detectar violaciones a derechos humanos, ya sea, por ejemplo, analizando imágenes de satélite o contenido de redes sociales. Él menciona eso dentro de lo positivo. Ahora dice, claro, si hablamos de monitoreo de conductas de personas, ¿qué pasa, por ejemplo, con el uso de tecnologías como reconocimiento facial? ¿Qué pasa con, y voy a volver a esto después, con el derecho a la vida privada de las personas? O sea, ¿hasta qué punto ahí también estamos hablando de una dignidad que es vulnerada, que es pasada a llevar? Y yo agregaría, ¿qué pasa ahí con el periodismo también? ¿Qué pasa ahí con la cobertura periodística con respecto a información que nos llega que puede tener que ver con, y voy a mencionarlo también más adelante, el derecho a la propia imagen de las personas, el derecho a la vida privada, que por supuesto no estoy planteando que estas interrogantes de vida privada, propia imagen sean nuevas, pero, y voy a volver a eso también después, pero ¿qué pasa con este nivel, ¿cierto? Esta dimensión que nos otorga la inteligencia artificial a la hora de investigar temas y los desafíos que eso implica? Y claro, ahí él dice, ¿qué pasa con la recolección de datos a gran escala también? Tiene cosas positivas. Puede hacer el trabajo del periodismo más rápido en algunos aspectos. Pero ¿qué pasa, vamos a ver, también con ciertos derechos que están involucrados con eso? La siguiente, Alexis, por favor. Y claro, mi presentación no es sobre desinformación, pero es difícil, ¿cierto?, no referirse a ciertas cosas que están pasando en el momento, ¿no? Como la elección que se viene en Estados Unidos y cómo ya se advierte que va a ser una elección donde la inteligencia artificial amenaza, ¿cierto? No es la única, pero donde también tenemos estos desafíos que quise poner esto también como un paralelo de un poco lo que decía hace un rato. La desinformación no es un fenómeno nuevo, obviamente, ¿no? Ha habido desinformación desde hace mucho tiempo, sino que la tecnología actual lo pone en otro relieve, ¿no? Permite que la desinformación adquiera un nivel de viralización que antes no había. Y la siguiente, por favor, Alexis. Como decía antes, la inteligencia artificial y cómo podemos aplicarla al periodismo también sugiere ciertos desafíos que no son nuevos. Ya, como decía, si hablamos de propia imagen, por ejemplo, si hablamos de mostrar a alguien diciendo o haciendo algo que nunca hizo, eso obviamente es algo que se ha investigado antes, se ha conceptualizado antes, hay textos sobre propia imagen. No sé si hay aquí algún estudiante que está haciendo ética de las comunicaciones conmigo este semestre. Sí, andaba por ahí Matías. Sí. Entonces son cosas que vemos en ese curso, ya propia imagen, vida privada, derechos de autor menos en todo caso. Pero claro, yo diría, si bien los derechos, esos atributos, no es que hayan aparecido ahora en la discusión, yo sí diría, ¿qué pasa con la inteligencia artificial en términos de cuál es ese desafío periodístico? Porque, por ejemplo, en términos de propia imagen, esa falsificación material es cada vez más difícil de distinguir. ¿Ya? Las presentadoras que partieron, las presentadoras mexicanas hablaban de los deepfakes, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los deepfakes cuando, ¿cierto?, tienen que ver con algo que podríamos tener que informar?
Es fácil decir, pero yo me voy a dar cuenta de que eso es falso. No es tan fácil. Y cada vez es menos fácil. Mencionaba antes la vida privada. ¿Qué pasa cuando esta información tiene que ver con monitoreo, tiene que ver con acceder a datos de personas, a la imagen de personas? Y uno podría decir, bueno, constituye derecho a la información. Y ahí habría que tener esa discusión, porque todo esto obviamente hay que verlo caso a caso. Estoy planteando preguntas más bien amplias, pero que tenemos que discernir caso a caso. Pero ese discernimiento podría no ser tan simple. Si pensamos, por ejemplo, en jerarquizar derecho a la información con derecho a la vida privada en un contexto de inteligencia artificial que puede vulnerar esa vida privada. Y lo mismo derechos de autor, que es algo que incluso se habla a nivel universitario, ¿no? Al ChatGPT bien poco probablemente le va a importar los derechos de autor. Le vamos a pedir que nos haga un resumen y puede que haga un resumen bastante preciso, pero puede que el tema de las fuentes no lo considere mucho. Uno trate con mucho respeto. Entonces ahí también, en términos de derechos de autor, hay un problema, yo diría también periodístico, en términos de atribución de fuentes. ¿No? Lo que yo averigüé, lo que yo informé, estoy atribuyendo, incluso en términos del conocimiento de dónde salió eso, de las imágenes de dónde salió eso. Hay un desafío periodístico ahí también en términos de quizás no confiar, y no quiero que esta presentación suene como que yo digo que toda la inteligencia artificial es maligna, sino que creo que hay desafíos, y eso es lo mismo que digo en clase, hay desafíos que hay que tomar en cuenta. Siguiente, por favor. Ahora, ¿sugiere eso que estamos dentro de un nuevo escenario? Sin duda. Estamos dentro de un nuevo escenario y hay un discurso, y lo decían en un panel anterior, en el bloque anterior, un discurso que se ha visto antes en periodismo, ¿no? La aparición de la televisión y cómo eso afectó a la radio, y la aparición, ¿cierto?, de Internet y cómo eso afectó al resto de los medios. Pero es sin duda un nuevo escenario en términos de las capacidades de la inteligencia artificial y lo que se puede hacer con ella, con la inteligencia artificial generativa. ¿Supone esos nuevos retos? Yo diría que no del todo. Yo diría que los retos o los desafíos periodísticos, por ejemplo, desde un punto de vista ético, se mantienen en su, no me atrevería a decir en su mayoría, pero se mantienen al menos de una manera bastante notoria. Se mantiene, por ejemplo, la idea del compromiso con la verdad. Y eso lo podríamos remontar a Kant, ¿no? El imperativo categórico universal. Se mantiene la idea de la responsabilidad. Autores como Max Weber hablan de la ética de la responsabilidad. Se mantiene incluso la idea de la prudencia en el periodismo, de tratar de ser prudente con respecto al contenido que nos está llegando, que lo podríamos asociar con Aristóteles. Entonces, yo sí, en ese sentido, me gustaría decir que este nuevo escenario es complejo, nos lleva a hacernos muchas preguntas. A mí, por ejemplo, me pasa como investigador, que me gusta, y vinculado a la ética, que encuentro que el tema de la inteligencia artificial es sumamente relevante, pero a uno le pasa que todavía está pensando, a mí al menos, por dónde abordarlo, ¿no? ¿Cuál es, dentro de toda esa arista ética de la inteligencia artificial, por dónde empezar a investigar? Pero sí me gustaría resaltar eso, que los retos no son necesariamente tan nuevos como se podría pensar. Siguiente, Alexis, ya. Y con esto termino. Esto lo saqué del consultorio ético de la Fundación Gabo, y de esto también se habló más temprano. Me ha tocado ver este debate en distintas formas. Bueno, ¿qué pasa con este nuevo modelo de negocios, cierto, vinculado a los medios, que tiene que ver con el clickbait, que tiene que ver con mostrar, cierto, un titular que es más bien engañoso? ¿Tiene que ver eso con la inteligencia artificial? Quizás no tanto todavía, pero claramente vamos en esa dirección, ¿no? Y la pregunta ahí es si es ético usar el clickbait para conseguir vistas o interacciones. El siguiente, Alexis, por favor. La respuesta es bien obvia, pero la muestro. No. ¿Ya? Y yo también diría, bueno, si ya tenemos estos desafíos en términos del modelo económico en el que se están desarrollando los medios, también habría que preguntarse, dentro de ese modelo, dónde están en el fondo esas responsabilidades que mencioné antes en términos de prudencia, responsabilidad, compromiso con la verdad, que son complejos, siempre han sido complejos, pero yo diría que, claro, estamos enfrentando un escenario al cual todavía nos estamos acostumbrando y cuyos alcances todavía desconocemos, que lo vuelve aún más incierto. Pero creo que es bueno
y con esto termino, tener presente que algunos de estos desafíos, de estas responsabilidades, no son tan nuevas, como para tener un poco al menos los pies sobre la tierra en lo posible. Muchas gracias. Agradecemos a todos los expositores de este panel, sin duda nos han traído ideas y reflexiones bien interesantes. Nos quedan algunos minutos para discutir un par de preguntas, recibimos varias sinceramente, así que tendremos que seleccionar solamente algunas. Voy a leer algunas de las preguntas y de los expositores, quien guste contestar, estaría perfecto. La primera que nos envían va muy específicamente para el doctor Martín Becerra y preguntan, ¿es posible seguir pensando en la posibilidad de políticas públicas para el entorno digital en América Latina? ¿Es viable que se pueda avanzar en estas políticas públicas? Por favor. Sí, yo diría que más que posible, es imprescindible pensar en políticas públicas sobre entornos digitales. En otras regiones del mundo hay políticas públicas activas sobre el tema, sobre todo en 3 grandes capítulos. Uno es el de la protección de datos de usuarias y usuarios de plataformas digitales. Sobre esto hay, que yo no sé, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, pero muchos de nuestros países latinoamericanos tienen leyes de protección de datos. En algunos casos esas leyes son un poco antiguas y hay que adaptarlas porque son leyes de principios de este siglo, previa a la plataformización de Internet. Pero, en fin, digamos, o sea, cuando digo plataformización, digo la personalización de la programación algorítmica de Internet, basada obviamente en la extracción de datos para personalizar, ¿no? O sea, ese es un capítulo. Otro capítulo es el de libertad de expresión, contenidos, moderación de contenidos, o sea, las reglas de lo decible en Internet. ¿Qué se puede decir, qué no se puede decir? ¿Quién decide qué se puede decir? ¿Cuáles son los límites y sanciones sobre lo dicho que vulnera lo que se establece? Eso necesita regulaciones. Quiero decir, el discurso de apología de la guerra o apología de la violencia está prohibido en muchos de nuestros países. Está prohibido por la Convención Americana de Derechos Humanos. No obstante, en muchos casos hay presidentes latinoamericanos, yo vivo en la Argentina, que hacen apología de la violencia de manera cotidiana. El expresidente brasileño Bolsonaro, bueno, no quiero extenderme, pero este es un segundo capítulo, libertad de expresión y contenidos. Es delicado, porque, bueno, aquí estamos celebrando, yo no quiero meter el dedo de allá, pero el Día de la Libertad de Prensa, ¿no? Que alude básicamente a la industria periodística. Yo hablo de libertad de expresión, que alude a todos los seres humanos, y por supuesto, ahí hay un problema de libertad de expresión en Internet. Y eso demanda regulaciones que no sean las regulaciones corporativas privadas de Zuckerberg, o de Elon Musk, o de TikTok, que dicen cuánto se exhibe lo que los usuarios publican, a quién se exhibe y qué cuentas quedan baneadas, censuradas. Y un tercer capítulo, y termino, es el de abuso de posición dominante, mercados, digamos, competencia económica. Ese capítulo también demanda regulaciones legales. En Europa hay 2 reglamentos que son mega regulaciones legales, sancionados el año pasado, que entraron en vigencia este año, que son la DSA, la Digital Service Act, y la DMA, la Digital Market Act, que esta segunda es sobre concurrencia, competencia en mercados digitales, para evitar, por ejemplo, el abuso de posición dominante de Facebook y Google en el mercado de la publicidad digital, algo que daña la economía de los medios de comunicación tradicionales. Así que sí, en esos 3 capítulos necesitamos regulaciones legales, necesitamos que los congresos se comprometan, estamos lejos de esa agenda, pero me parece que es imprescindible que lo tengamos, porque si no, el deterioro democrático va a ser mayor. Muchísimas gracias, doctor. También nos preguntan para Alejandra Matus, actualmente, ¿qué podemos hacer los periodistas ante la muerte del periodismo? Comprar flores. Salgamos a tomar, no. Yo creo que los periodistas, este no es un problema de los periodistas, porque es la función pública del periodismo, es un problema de la sociedad. Y por lo tanto, creo que
los estados democráticos deben hacerse cargo de la existencia, de generar las condiciones para que se vuelvan a constituir equipos periodísticos que traten de explicar la sociedad, una sociedad cada vez más compleja. La buena noticia es que antes el periodismo se hacía para hombres por hombres, para gente que leía, que era una minoría, digamos. Hemos avanzado bastante, ahora hay una sociedad mucho más compleja, las mujeres nos hemos integrado, en fin, pero eso hace del periodismo un ejercicio profesional aún más necesario y requiere financiamiento. Sin medios materiales no va a ser posible. Muchísimas gracias. También nos envían una pregunta para las ponentes que están desde México y nos preguntan, es en inglés, pero sí, si la desinformación más los daños al periodismo son comunes en los mundos, en el mundo del periodismo, mejor dicho, si la desinformación más el daño que se genera al periodismo. No sé ahí si podrían contestarnos las ponentes mexicanas. El acoso Sí, por en línea y supuesto. la desinformación. Sí, por supuesto que la desinformación, tanto efecto a veces como causa de muchos de los ambientes polarizados que prevalecen en los espacios digitales y que contribuyen a los discursos de odio, el combate a la desinformación, de hecho, se ha convertido en uno de los roles periodísticos más importantes. eh, Todavía hasta hace una década o hace 7 años, que fue la última ronda de las encuestas a periodistas en todo el mundo, no se preguntaba este tema de la desinformación, pero claramente los periodistas lo ven como una amenaza no solo a la jurisdicción de su profesión, porque por supuesto que ahora implica intentar establecer su autoridad profesional ante otros actores paraperiodísticos como youtubers, influencers, pero además la confianza de su información ante pues, todas las noticias falsas. Sin embargo, también hemos descubierto que el epíteto de tu periodismo es fake news, involucra pues una amenaza a los periodistas, ¿no? La forma de disminuir su credibilidad o de insultar, pues es que prácticamente todo lo que publique un periodista que está siendo acosado o violentado digitalmente, sea a partir de llamarlo o de insultarlo a él y a su persona, pero también a su trabajo, llamándole fake news. Es decir, que por todos lados está afectando la profesión, la identidad y el contenido de su trabajo. Muchísimas gracias. En honor al tiempo, debemos dar por terminado aquí el panel. No obstante, alentamos que todas las dudas que tengan, comentarios, preguntas hacia los expositores puedan realizarlas durante el coffee break. Asimismo, los alentamos a seguir el programa de conferencias. Tenemos bastantes conferencias bien interesantes a lo largo del día. Entonces, alentamos a que por favor nos acompañen. Y bueno, agradecemos a todos los ponentes y a los que nos acompañaron en este panel. Muchísimas gracias a todos.